Bienvenidos a esta nueva edición de Ñandi Yarañe Dominical, presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ñande Yarañe, iniciamos nuestro programa de todos los domingos, Ñande Yarañe Dominical. Queremos compartir con ustedes la palabra del Señor, la primera lectura, la segunda y el Evangelio principalmente, con nuestra reflexión de cada domingo. ¿Qué nos dice? ¿Cuál es la palabra que tomamos en esta ocasión? Estamos ya en el domingo 15º, en el quinto domingo del tiempo ordinario. El Deuteronomio 30, 10 al 14. Deuteronomio 30, del 10 al 14. El mandamiento está cerca de ti. Fíjate en el tema principal. Es decir, que las leyes del Señor, pero las leyes, recuerden que está representando ¿a quién? A Dios mismo. Entonces, si nos dice que el mandamiento de Dios está cerca de nosotros, quiere decir que ñande yara oí las ñande jehuina. Quiere decir que en la medida en que nosotros vamos a vivir estos mandamientos y esta ley, quiere decir, por la ley simplemente, sino que te estás agarrando, te estás adhiriendo plenamente nada más y nada menos que al Señor, a Dios mismo. ¿Qué nos dice el Deuteronomio 30 del 10 al 14? Moisés dijo al pueblo: si escuchas la voz del Señor tu Dios, guardando sus preceptos y mandamientos, lo que está escrito en el código de esta ley, si te conviertes al Señor tu Dios con todo el corazón y con toda el alma, porque el precepto que yo te mando hoy no es cosa que te exceda ni inalcanzable. No está en el cielo para que se diga: ¿quién de nosotros subirá al cielo y nos traerá y nos proclamará para que lo cumplamos? ¿Quién de nosotros puede decir que está más allá del mar para que se diga: ¿quién de nosotros cruzará el mar y nos los traerá y nos los proporcionará para que lo cumplamos? El mandamiento está a tu alcance, en tu corazón y en tu boca. Cúmplelo. Qué bueno que está esto, queridos hermanos. Luego también el Evangelio, ¿verdad? Marcos, cuando comienza justamente a escribir la prédica de Jesús, Marcos 1:14, Marcos 1:15, toda esta partecita central como introducción, nos dice la prédica de Juan, ¿verdad? Una vez que fue decapitado Juan, dice, entonces comienza Jesús a predicar: el reino de Dios está cerca. El reino de Dios está cerca. Y aquí te dice en el versículo 14, el mandamiento está a tu alcance, en tu corazón y en tu boca, cúmplelo. El reino está cerca. Ñande poyay hanguancha ya ekuri ñande lleva peñande yara o uma ñande abuitepe apeala hoy cerca ñande hoy cualcajina ñande ve aquí el evangelista. Pero hay algunos elementos, ¿verdad?, que nos condicionan. Nosotros hablamos en otras oportunidades, sobre todo haciendo nuestra catequesis o nuestro estudio bíblico desde el Éxodo 25 en adelante y sobre todo llegando al capítulo 34 del Éxodo, es donde se nos presenta un papá misericordioso, clemente, compasivo, tardo a la cólera, etcétera, etcétera. O sea, se nos presenta un Dios tan bueno, un Dios tan misericordioso, tan afable, un Dios que está tan presente, ¿verdad? Pero al mismo tiempo después viene un adversativo que nosotros hemos explicado. Sin embargo, dice Dios mismo en su autorrevelación, sin embargo, o si no, pero. Y ahí él decía que él castiga, dice, a los hijos y a los nietos, a los bisnietos, etcétera, hasta la cuarta, quinta generación, el castigo. Bueno, pero nosotros explicábamos en aquella oportunidad que no tenemos que entender como un Dios justiciero o un Dios que se venga o un Dios malo. No, al contrario. Más que justiciero es un Dios justo, un Dios de justicia. Es decir, que es lo que te presenta esa primera parte, siendo misericordioso, bondadoso, con familia, con tantas riquezas y oportunidades.
Pero ahora cuando te está hablando justamente de que castigo, etcétera, etcétera, no es tanto para apuntar y decir que Dios es un castigador, sino que te está hablando que la misericordia, la bondad, la clemencia, como consecuencia tiene la justicia. Es decir, si yo te estoy dando todo, vos no estás aprovechando, entonces ¿qué hacemos? Sos vos, ¿verdad?, el que sos injusto. Porque oye, me va donde ande de ella, pues una peña de yara, hoy cuave evan debe. Por eso que aquí justamente dice, si escuchas, condicional, ¿verdad?, la voz del Señor tu Dios, guardando sus preceptos y lo que está escrito en el código de esta alianza, si te conviertes al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma, entonces ciertamente que el Señor dice, te bendice, te da. Es la misericordia, es la clemencia de Dios, pero entra también siempre dentro de la justicia, porque la justicia es consecuencia de la misericordia y del amor hacia los demás. Es como que yo diga también entre nosotros, yo soy justo contigo, yo soy justo con mi papá o con mi mamá, en la medida en que yo viva esa justicia, no le robe, no le engañe, no le pegue, no sé lo que vos quieras, agregarle ahí todas las cosas negativas que nosotros no le engañe, o con la misma esposa, con el mismo esposo, ¿verdad?, que yo no le engañe. Entonces, esa es la justicia. Pero ¿de dónde viene esa justicia? Lo que hubo antes, o lo que hay, o lo que tiene que haber, que es el amor, que es la donación total, es la clemencia, es la misericordia. Checo hay menen día y naña de ya pobre pacto allá amba eres ya pobre pacto allá ya yo jajuru piden o pearen o inala ni me lleva. Entonces a peseñe haishan oñón die. Entonces como consecuencia viene todo lo que es la justicia. Consecuencia viene la justicia. Quiere decir, leyendo desde atrás, al revés, si yo estoy siendo injusto con los demás, quiere decir que me falta ¿qué cosa? Me falta misericordia, me falta clemencia y me falta amor. Como les dije que era al revés, ¿verdad? Si hay misericordia, clemencia y amor, entonces como consecuencia directa es la justicia. Checo la ajayjuno será pisape nambotawimo anjube, namondamo anjube. No le voy a estar engañando y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, viste, eso es fruto de una misericordia y de un amor hacia los demás. Y bueno, es eso lo que hoy el Deuteronomio nos está diciendo, nos está invitando, ¿verdad? Escuchar la voz del Señor, guardando sus preceptos, sus mandamientos. Y entonces, el precepto que yo te mando hoy no es cosa que te exceda ni inalcanzable. No, yo no puedo luego cumplir porque esto... No, dice, todo lo que yo te doy, lo que yo te pido es alcanzable por vos. Es decir, que vos podés hacerlo. Entonces no podemos alejarnos, ¿verdad? Y mirar, mañana, no, yo eso no puedo, luego yo no puedo alcanzar, yo no puedo hacerlo, etcétera, porque es mentira. Yo te he dado todo lo que vos necesitas verdaderamente para que vivas auténticamente eso que yo te estoy pidiendo. Lo mandado hoy no es cosa que te exceda ni inalcanzable. Y después, por otra parte, nos dice, ¿quién de nosotros cruzará el mar y nos lo traerá y nos lo proporcionará? Y va a proclamar para que lo cumplamos. El mandamiento está a tu alcance en tu corazón y en tu boca. El mandamiento de Dios está disponible a nuestras manos. Entonces tenemos que aprovecharlo y tenemos que vivirlo. Queridos hermanos, volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. La Fundación Ñandeyara Ñe'e te invita a la Feria de Oportunidades. Asimismo, Padre, domingo 28 de julio, encontrarás de todo, así como ropas, calzados, plantas, gastronomía, libros y muchas cosas más. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret, desde las 10 horas hasta las 17 horas. También les invitamos a exponer en la Feria de Oportunidades. Comuníquese al 0981 50 50 36 para más información e inscripción del stand. Con su participación, usted nos está ayudando a la Fundación Ñandeyara Ñe'e para que sigamos evangelizando a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Que el Señor les bendiga a todos y nos encontramos próximamente en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret. Que Dios les bendiga a todos. Feria de Oportunidades de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñandeyara Ñe'e presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñandeyara Ñe'e. La Fundación Ñandeyara Ñe'e les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñandeyara Siguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral Esto Todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. Ñandeyara Ñe'e Dominical. Estamos volviendo con nuestro programa de todos los domingos. Estamos en el 15º domingo del tiempo ordinario. Es aquí donde tenemos que poner como si fuese extraordinario todo lo que hemos aprendido durante los tiempos más fuertes, ¿verdad? La Cuaresma, la Resurrección, la Pascua, los momentos de Navidad, etcétera. O sea, todos esos momentos fortísimos, ¿verdad? Lo tenemos que poner en el tiempo ordinario, es decir, lo que nosotros vivimos en el día a día. ¿Qué nos dice la segunda lectura que leemos? Justamente es del libro de Pablo a los Colosenses, capítulo 1, del 15 al 20. Todo fue creado por Él y para Él. Todo fue creado por Él y para Él. Jesucristo es imagen del Dios invisible que es primogénito de toda creación. Pues por Él fue creado todo, en el cielo, en la tierra, lo visible y lo invisible, majestad, señoríos, autoridades y potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él. Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos,
para ser en todo el primero. En Él decidió Dios que residiera su plenitud. Por medio de Él quiso reconciliar consigo todo lo que existe, restableciendo la paz por la sangre de la cruz, tanto entre las criaturas de la tierra como en las del cielo. Bueno, queridos hermanos, aquí entonces nos hace entender, ¿verdad?, este camino, ¿verdad?, que es la misma creación. Todo fue creado por Él y para Él. Por Él y para Él. Es decir, que todo está encaminado entonces para la gloria de Dios. Y nosotros somos, recordemos, somos criaturas, somos creación. Y si todo fue creado por Él, ñandé entonces, pero también fue creado para Él. Es interesante cómo San Agustín, después de hacer un camino tan largo, ¿verdad?, en su propia vida, hasta que encuentra al Señor profundamente, no es que Agustino le estaba buscando, lo estaba buscando al Señor, ¿verdad?, solamente que iba por caminos tortuosos, digamos, o sea, caminos diferentes donde nunca le podía encontrar al Señor. Él vivió de todo un poco en el sentido también de estudios incluso y de centros filosóficos, ¿verdad? Siguió muchísimo a los presocráticos, a los sofistas, a los gnósticos, en fin. Agustín probó un poco de todo, pero ¿por qué? Y porque tenía ese deseo, ¿verdad?, de conocer. Pero él, ¿qué es lo que estaba buscando en su alma, en su corazón? En el fondo estaba buscando a Dios, porque buscaba la paz, la serenidad, el amor, la concordia, procura vivir eso. Por eso que Agustín es un gran teólogo de la espiritualidad. En el sentido de la espiritualidad es lo máximo, ¿verdad?, San Agustín, dentro de sus reflexiones teológicas. Como Agustín no vamos a encontrar otro, ¿verdad?, así por lo menos como nos lo demuestra sus estudios. Y bueno, veamos un poco aquí cuando te está diciendo que todo fue creado por Él y para Él. Él decía, inquieto estará mi corazón hasta que no descanse en ti, Señor. Inquieto estará mi corazón hasta que no descanse en ti, Señor. Esta es la ley entonces de nuestra vida, la ley de nuestra alma. La inquietud, ¿verdad?, que va naciendo desde adentro, desde nuestra alma, y que se pone a disposición del Señor para vivir en plenitud, ¿verdad? Y entonces, peñan de yara o poco, peñan de corazón, peñan de recobere. Y eso es lo que nos da la paz y la serenidad. Mientras nosotros no llegamos a esa paz y a esa serenidad que es Dios mismo, ciertamente que nunca vamos a llegar a ese encontrarnos con Dios verdaderamente y profundamente. Y bueno, aquí decíamos que en primer lugar se nos presenta a Jesucristo como imagen del Dios invisible. Entonces, a Dios Padre, a Dios misericordioso, a Dios amor, compasivo. ¿Cómo lo vamos a conocer? Y lo vamos a conocer a través de Jesucristo. Primer elemento a tener en consideración. Es decir, aquí está Jesús verdaderamente, aquí está Jesucristo. Jesucristo que nos da a conocer al Padre, que es invisible. Pues por Él fue creado todo en el cielo, en la tierra, visible y lo invisible, majestades, señoríos, autoridades y potestades. Todo entonces que fue creado por Él, el cielo, la tierra, nosotros mismos dentro de la misma creación. Siempre respondemos a esto que el Señor nos ha dado a nosotros como una finalidad, la finalidad de llegar a nuestra propia dignidad, de que nosotros nos demos cuenta quiénes somos nosotros y desde ahí podamos aclamar, agradecer, alabar a nuestro Dios. Después continúa diciendo la palabra de Dios, todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él. Aquí en este himno entonces que se está haciendo o que Pablo está escribiendo a los colosenses, nos está diciendo la verdadera divinidad de Jesucristo. Todo fue creado por Él y para Él. Dios mismo entonces nos está diciendo, este es Dios. Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Aquí el autor sagrado está apuntando a otro elemento importante. Jesucristo es la cabeza de toda la iglesia. Es decir, cuando 2 o 3 nos reunimos en el nombre del Señor, Él está en medio de nosotros. Pero, ¿quién es entonces la cabeza? ¿Quién es el que nos da esa fuerza para seguir reunidos y reflexionar y entendernos y hacer un camino de santidad? Y bueno, es Jesucristo mismo, Dios mismo.
Por otra parte, Él es el principio, el primogénito de los muertos, primogénito de los muertos. Es decir, cuando desciende al ínferos, al Sheol, nosotros decimos cuando desciende al infierno, es para rescatar justamente las almas perdidas. Dios tiene esta finalidad de rescatarnos del pecado, rescatarnos de la muerte. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para ser en todo el primero. Por medio de Él quiso reconciliar consigo todo lo que existe, restableciendo la paz por la sangre de la cruz, tanto entre las criaturas de la tierra como las del cielo. Por medio de Él quiso reconciliar todo lo que existe. Es la misión del cristiano, reconciliar. Y aquí nos llama, dice incluso Jesús, que reconcilia todo lo que existe en su propia vida, con su propia pasión, muerte y resurrección. Es decir, que nosotros también estamos llamados a lo mismo. Y después nos dice qué clase de reconciliación, que consiste en la paz por la sangre de la cruz, tanto entre criaturas de la tierra como entre aquellas del cielo. Entonces, queridos hermanos, vamos a seguir pidiendo, ¿verdad?, esta gracia al Señor de reconocer que todo fue creado por el Señor, por Él y para Él. Y que nosotros también estamos llamados de la misma manera en darnos cuenta que somos criaturas del Señor y que estamos para la constante alabanza y gloria de su nombre. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. La Fundación Ñande Yarañe te invita a la Feria de Oportunidades. Asimismo, Padre, domingo 28 de julio, encontrarás de todo, así como ropas, calzados, plantas, gastronomía, libros y muchas cosas más. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret, desde las 10 horas hasta las 17 horas. También les invitamos a exponer en la Feria de Oportunidades. Comuníquese al 0981 50 50 36 para más información e inscripción del stand. Con su participación, usted nos está ayudando a la Fundación Ñande Yarañe para que sigamos evangelizando a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Que el Señor les bendiga a todos y nos encontramos próximamente en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret. Que Dios les bendiga a todos. Feria de Oportunidades de la Fundación Ñande Yarañe. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yarañe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36.
Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañe. Y estamos volviendo con Ñande Yarañe Dominical. Estamos reflexionando en este 15º domingo del tiempo ordinario. El Evangelio del día de hoy lo tomamos de Lucas, capítulo 10, del 25 al 37. La pregunta es, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y esto el Señor lo va a responder a través de esta parábola. En aquel tiempo un doctor de la ley se levantó y para ponerlo a prueba le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? Respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu ser. Y al prójimo como a ti mismo. Le respondió: has respondido correctamente. Obra así vivirás. Pero él, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le contestó: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Tropezó con unos asaltantes que lo desnudaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Coincidió que bajaba por aquel camino un sacerdote y al verlo pasó de largo. Lo mismo un levita llegó al lugar, lo vio y pasó de largo. Un samaritano que iba de camino llegó a donde estaba él, lo vio y se compadeció. Le echó aceite y vino en las heridas y se las vendó. Después, montándolo en su cabalgadura, lo condujo a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacó 2 monedas, se las dio al dueño de la posada y le encargó: cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a la vuelta. ¿Quién de los 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los asaltantes? Contestó: el que lo trató con misericordia. Y Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Entonces, queridos hermanos, aquí esta es una pregunta muy interesante. ¿Quién es mi prójimo? Así comenzaba el Evangelio. Y luego Jesús va a seleccionar, ¿verdad?, unos personajes espectaculares, maravillosos. Tenemos que saber que el samaritano incluso era odiado y despreciado por los judíos. Después de toda esa división del reino, ¿verdad?, el 931 a.C., con Jeroboam y Roboam, ¿verdad?, de ahí comienza esa lucha. Viste que estamos hablando un poco de un contexto histórico y al mismo tiempo, al hablar de un contexto histórico donde Dios se manifiesta y se revela, nosotros después sabemos que ese aspecto antropológico también de luchas, de divisiones, van trayendo también consecuencias en el aspecto espiritual. Atención, porque esto va unido, ¿verdad? Nosotros somos seres de carne, pero también somos seres espirituales. Como dice la Biblia, somos el Adamá, el Adam, pero al mismo tiempo somos Nefesh, venían de Yarapetucue, la esencia de Dios. Es esta simbiosis, ¿verdad?, tan importante. Y entonces aquí se describe bien a los personajes, quienes son los que bajan. El hombre herido traía graves riesgos, pues todo judío que pasara por ahí podría haber pensado que el samaritano era el agresor, ¿verdad? Era el agresor y por eso que lo pegaron, lo apalearon, ¿verdad?, porque era un agresor. Entonces es como decir, ¿cómo merece oína? ¿Cómo te inmonda jaina? Y entonces le agarra a sus víctimas. Uno puede pensar. Sin embargo, sabemos que es todo lo contrario, así como nos muestra la parábola. A este hombre no le importó el riesgo, este samaritano. Él vio a una persona en necesidad y su corazón se movió a compasión, ofreciendo todo lo que estaba a su alcance. Esto es lo más lindo. Él se compadeció y luego se pone, ¿verdad?, a servirle a esta persona y le da todo lo que está a su alcance, ¿verdad? Su dinero, su persona, su tiempo, le dedica. Con el burrito. Sin embargo, cuando se encuentra con esta persona que está toda paleada, porque antes pasaron otros 2, que son incluso los mismos compatriotas, son de la misma religión, ¿verdad? Y sin embargo ellos pasan de largo, dan un rodeo, miran y siguen el camino. Aquí, con el pasar de largo, él que no lo hace porque se queda, mira, entonces se sigue las directrices del corazón
misericordioso. Porque entonces por eso se queda ese corazón ayudando por su cuenta y riesgo, porque también sabía que esto era riesgoso, porque esto era un judío, él era samaritano. Bueno, con buen ánimo respondió con hechos a la pregunta del fariseo. Jesús de esta manera le está diciendo, porque la otra puede por dice, ¿quién es mi prójimo? Ana Avena. ¿Quién es el prójimo? Porque Jesús después le va a preguntar, ¿qué debo hacer para alcanzarla? ¿Qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Y comprobó lo dicho por el Deuteronomio, porque el precepto que yo te mando hoy no es cosa que te exceda o sea inalcanzable. Porque algunas veces es solamente para lavarse las manos, ¿verdad? Cuando decimos, no, yo no puedo, porque como que yo no puedo. Pero en realidad nos está diciendo, no, porque vos tenés todas las cualidades que yo te he dado. Entonces, y nos dice, vos podés, tú lo puedes. Y desde este aspecto, ¿qué debo hacer alcanzar para la vida eterna? Comprobó lo dicho por el Deuteronomio, porque el precepto que yo te mando hoy no es cosa que exceda, decíamos, no es cosa que exceda, no es que vas más allá de tus fuerzas. El Señor nos invita a no esperar que venga el necesitado, hay que salir a buscarlo. Qué lindo esto. Y esto es lo que tenemos que seguir escuchando y entendiendo lo que nos dice el Papa Francisco y que insiste y cada vez insiste más. Salir, es la iglesia en salida, ¿verdad? Y algunas veces, lastimosamente, incluso yo tuve experiencia, ¿verdad?, en este sentido, ¿verdad? El hecho de salir a las calles, salir a las plazas, celebrar la Eucaristía, visitar a los enfermos y después te consideran que vos estás haciendo una cosa por tu cuenta, que vos estás haciendo, no sé, y sin embargo, esto quiere decir que somos curas oficinistas, somos cristianos oficinistas, pero esto no puede ser, no puede ser. ¿Por qué les parece que el Papa Francisco insiste tanto en esto? Y esto es el Evangelio, esto es el Evangelio. Hay que salir. No, pero bueno, vos que te considerás entonces ya un santito, vamos a ponerte en un nicho y te dejamos ahí en una capilla y listo. Ahí vas a estar más contento porque en de cuello eres guapu, bebé. Como un cristiano ahí en tu aire acondicionado, en tu confort. O como cura también, ¿verdad? Ya que vos decís que sos un santito. No, vos sos un pecador. Y bueno, como pecador te dejó de correr, te dejó de evangelizar. Pero después el Señor te va a preguntar justamente, ¿quién es el que cumplió la voluntad de mi Padre? Le va a decir, ¿verdad? ¿Quién es el que cumplió? ¿Ese que se quedó ahí sentadito o ese que salió verdaderamente a hacer con todas sus debilidades? Ese que le dijo, no, dejamos ahí, pero a ver, ojo, a ver, ya sí, yo, viste, a ver, ya voy, guapo, bebé. Entonces, queridos hermanos, esto es muy fuerte, ¿verdad? La parábola del samaritano es para nosotros acostumbrarnos y salir, dar aquello que el Señor también nos ha regalado, pero sobre todo porque vivimos la misericordia de Dios. Volvemos enseguida con más en de Yarañe Dominical. La Fundación Yandeyara Ñeñe te invita a la Feria de Oportunidades. Asimismo, Padre, domingo 28 de julio encontrarás de todo, así como ropas, calzados, plantas, gastronomía, libros y muchas cosas más. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret, desde las 10 horas hasta las 17 horas. También les invitamos a exponer en la Feria de Oportunidades. Comuníquese al 0981 50 50 36 para más información e inscripción del stand. Con su participación, usted nos está ayudando a la Fundación Yandeyara Ñeñe para que sigamos evangelizando a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Que el Señor les bendiga a todos y nos encontramos próximamente en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret. Que Dios les bendiga a todos. Feria de Oportunidades de la Fundación
ñande yarañe. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. La Fundación Ñande Yarañe les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñande Yara Siguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral Esto Todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. Pocos lugares del mundo están privados de la ayuda y asistencia de la Iglesia a través de Cáritas. La organización eclesial no solo está presente en momentos de crisis o emergencias puntuales, sino que permanece cuando otros ya han desaparecido. Cuando alguien lo ha perdido todo, Cáritas está ahí para ayudar a las personas a reconstruir sus vidas y su dignidad. El trabajo de Cáritas no es solo ayudar un poco. El trabajo y el programa de Cáritas es estar con los pobres y ser iglesia que sufre con los pobres y al mismo tiempo ayudar a los pobres a tener una vida digna. Los pobres son imagen de Dios y la labor de Cáritas es ayudarles a vivir su vocación a la dignidad como personas. Este es el desafío que asume a partir de ahora Aloysius John, el nuevo secretario general de Caritas Internationalis. Estará al frente de las más de 160 delegaciones de Caritas de todo el mundo que trabajan por paliar la pobreza, responder al fenómeno migratorio o combatir y crear conciencia sobre problemas de importancia mundial. A Caritas Internationalis le preocupan mucho distintos problemas mundiales como por ejemplo el cambio climático, que es una de las mayores injusticias. Una injusticia, señala el secretario general, que además genera otras, como la migración forzada por causas climáticas. Por eso estas personas vienen a Europa, a países como Italia o Francia, lugares donde no siempre son bien recibidos. Esta es otra de las principales preocupaciones de Cáritas, porque los inmigrantes viven una vida de injusticia. Son víctimas de la injusticia y al mismo tiempo, cuando vienen aquí, son injustamente tratados. Es algo que preocupa a Cáritas. Por eso es también una voz profética de denuncia, porque ejercer la caridad va más allá de ofrecer una ayuda material.
No se trata solo de dar pescado a un hombre que está hambriento, es enseñarle a pescar, pero eso no es suficiente. Tenemos que ir más lejos, tenemos que crear las condiciones para que pueda tener suficiente pescado durante toda su vida. Ese es nuestro trabajo de concienciación y de sensibilización de la opinión pública. También nuestra labor consiste en cuestionar a quienes toman decisiones que afectan a la dignidad de las condiciones de vida de las personas, cuestionar a los políticos como responsables del bienestar de los ciudadanos. El Papa Francisco recibió en junio a todos los miembros de Cáritas reunidos en Roma. Les recordó que no puede existir una auténtica caridad si no hay una relación personal con los pobres, porque la caridad de dar limosna es falsa si no proviene del corazón y del alma. Una guía maestra para los próximos 4 años que tiene por delante Aloysius John al frente del brazo caritativo de la Iglesia. Juan Vicente Bo es uno de los vaticanistas de más experiencia en Roma. Ha seguido de cerca el día a día de los últimos 3 papas y antes trabajó en Bruselas y Nueva York informando sobre la ONU y la OTAN. En su libro 33 claves del Papa Francisco, los años duros, explica los entresijos del periodo más difícil del pontificado, el que va entre el 2017 y el 2019. Una fase marcada especialmente por los nuevos escándalos de abuso sexual que emergieron en Chile y Estados Unidos. La reacción frente a los abusos tuvo un primer momento visible cuando el Papa Benedicto recibió a víctimas de abusos en la Nunciatura de Washington. El Papa Francisco ha continuado la misma línea y ha tomado 2 decisiones sin precedentes. La primera es convocar a todos los obispos de Chile a Roma, presentarles un informe de todo lo que estaba mal en 4 o 5 diócesis y forzar la dimisión de todos. No había pasado nunca. Con este tema no se juega. Quien no cumple su deber tiene que irse a la calle. La segunda medida tomada por el Papa fue convocar a todos los presidentes de las conferencias episcopales del mundo a Roma para exigirles 3 puntos. Transparencia en la gestión de los abusos, que rindan cuentas de su gestión a los católicos y a las autoridades públicas y que las denuncias de abuso tengan un puesto prioritario en su agenda. La insistencia en estos 3 puntos no tiene precedentes. Hubo una época en que el escándalo era descubrir que habían sucedido estos hechos lamentables. En los momentos en que vivimos, el escándalo es el encubrimiento de los abusos que ha habido, y mientras eso no se corte, no volveremos a la normalidad. Juan Vicente Bo explica en su libro que en los llamados años duros de este pontificado no han faltado las campañas organizadas contra Francisco desde el exterior de la Iglesia. Ha habido agresiones externas contra el Papa Francisco, en buena parte provenientes de intereses económicos de Estados Unidos, a los que no gusta ni su línea ecológica de Laudato Si, porque las empresas carboneras siguen agrediéndole. A otros no les gusta su condena a los fondos de inversión, a otras empresas no les gusta su nueva doctrina de la paz justa en sustitución de la guerra justa. En 33 claves del Papa Francisco no solo se ofrece una radiografía de los 6 años de pontificado, sino las ideas que ayuden a entender los años que están por venir, los decisivos. En el Evangelio se relatan varios milagros. ¿Son estos hechos ocurridos realmente? Seguimos con Ñande Yara Ñe Dominical. Estamos en este segmento. Ñande Yara Ñe Dominical responde a las preguntas de ustedes. Entonces, aquí sobre esto de los milagros. Entonces, es un hecho no fácil verdaderamente de dar a entender, de explicar sobre todo. Porque aquí vamos a mirar un poco algunos elementos, ¿verdad? Pero tenemos que estar bien atentos a lo que significan los milagros verdaderamente dentro de la Biblia. Y por una parte, vamos a ubicarnos primero para no confundirnos y para entender bien lo que el autor sagrado, la comunidad cristiana, nos quiere transmitir a través de los milagros. En primer lugar, tenemos que decir que hoy en día no es raro, ¿verdad?, que algunos cristianos consideren ya como una cosa caduca, es decir, como decir, bueno, los milagros nunca existieron, o si existieron hay que entenderlo de otra manera, o sea, como una cosa caduca, ¿verdad? O sea, como algo que ya ha pasado. Sin embargo, por otra parte también hay otro grupo, ¿verdad?, de personas que solamente te hablan de milagros, milagros, milagros por todas partes, ¿verdad? O sea, donde miran encuentran milagros, hechos, ¿verdad?, extraordinarios, fuera de lo ordinario.
Entonces, estas son las dos posiciones que actualmente nosotros tenemos en el mundo. Pero no piensen que es también solamente ahora, sino que esto siempre dentro de una historia nuestra, una historia humana, una historia también, si queremos mirar del aspecto religioso, una historia de fenómenos dentro de una historia de la salvación. Ahora, atención, en primer lugar, los excesos tienen una fuente común, los excesos. Siempre está alimentada por una apologética, es decir, ahí dice la apologética. Apologética es alguien que quiere salvar a toda costa y decir, y entonces uno se vuelve fanático, ¿verdad?, sobre eso. Entonces es un lenguaje más bien apologético. Entonces aquí es para recalcar, para subrayar, y entonces ahí, como decimos en nuestra terminología, no hay tutía aquí, entonces no hay nada que ver, aquí no se puede conversar, falta de diálogo, absolutamente. Entonces no entramos en el aspecto de la razón, y en este caso, y bueno, lastimosamente no podemos conversar y no podemos discutir y no podemos entendernos, y mucho menos vamos a entender entonces lo que significa, ¿verdad?, estos signos y estos milagros de por sí que están narrados en la Biblia. Por lo tanto, durante mucho tiempo en vigor, ¿verdad?, en los milagros se veía únicamente un desafío a las leyes naturales. Se veía únicamente un desafío a las leyes naturales. Vaya, vea que existe un desafío a las leyes naturales y siempre tiene que salir. Y claro, el milagro de por sí va contra la ley natural, va contra la ley natural. Una enfermedad, no sé, un cáncer, que vos sabés que ese va adelante, va adelante, va adelante. Y la ley natural, ¿qué te dice? Cuanto más se va pudriendo algo, se va enfermando, etcétera, etcétera, y bueno, llega y se pudrió todo, ¿y qué pasa? Y ya ese órgano no funciona. Y como ese órgano es importante para que funcione todo el organismo, se pudrió todo, no funciona más, además no, bueno. Pero entonces, viste, aquí viene el aspecto de que va contra la ley natural. Entonces es como que está en ese proceso y de repente ese proceso termina, se acaba, ¿verdad? Incluso ante la ley de un estudio, ¿verdad?, médicos que le dicen, bueno, esto, ay, señora, ay, señor, ¿qué vamos a hacer con esto? Le voy a dar este medicamento, etcétera. Pero no sé, hasta dónde llegamos, lo que dice la ciencia, lo que dice en síntesis la naturaleza, porque el médico responde a la naturaleza, ¿verdad? Entonces, como él sabe la naturaleza de estas cosas, lo que hace es combatir, luchar, a ver si la naturaleza se puede volver a recuperar en ese aspecto, pero siempre estamos apuntando al aspecto natural. Entonces, es un desafío a la ley natural, el milagro de por sí. Ahora, muchas veces, nosotros cuando pensamos mucho y decimos que siempre tiene que haber un desafío a esa ley natural, olvidamos el carácter de signo que está adaptado sobre todo a la inteligencia de todos. De signo, es decir, esto es un signo, es una simbología. Atención a lo que estoy diciendo. Signo, simbología. San Juan justamente es el evangelista que por eso no te habla de milagros. San Juan te habla de signos, porque él entonces va mucho más allá que pensar simplemente en una ley natural. Es decir, o cuera o lo que sea, pero porque vino contra la ley natural, se mejoró, etcétera, etcétera. Entonces aquí ya estamos poniendo dos elementos indispensables. Por una parte, el milagro como tal, como este elemento que desafía a la naturaleza y va por encima, ¿verdad?, de la naturaleza, eso entonces, por una parte. Pero por otra parte, entonces, nosotros estamos viendo que además de ese desafío a la ley natural, tenemos el milagro también como entendimiento, más bien como un signo, adaptados a la inteligencia de todos. Vuelvo a insistir, como un signo adaptado a la inteligencia de todos. Signo. El otro era un desafío a la ley natural y este es un signo adaptado entonces a la inteligencia de todos. Dos elementos importantes que tenemos que tener en consideración. La Biblia, por su parte, reconoce en todas
partes en que encontramos, siempre reconoce la mano de Dios. Siempre reconoce la mano de Dios. Pero para los dos aspectos, siempre reconoce. Dios entonces está presente en todo. Incluso nosotros decimos que Dios está presente aún en los errores, decimos, que nosotros cometemos. Dios escribe derecho en renglones torcidos, decimos nosotros, o sea, en nuestros errores. Dios igual está presente. Es decir, no es que Dios nos abandona porque nosotros nos equivocamos o porque nosotros erramos. Dios, en todo caso, que está a nuestro lado, sufre por nuestra situación en que nos encontramos, pero Dios nos acompaña de igual manera. Dios está presente, ¿verdad?, en estos casos igual. Pero la Biblia entonces en todas partes por eso ve siempre la mano de Dios que nos acompaña, su poder y su amor, principalmente. Ahora, miremos un poquitito más profundamente. El universo creado con su orden fijo es maravilla y es signo como las intervenciones no habituales de Dios en la historia. Es decir, este ya es un primer milagro, el milagro de la naturaleza, el milagro de Dios en las cosas micro, como en las macro. Vos mirás lo más pequeñito que existe en la naturaleza y uno dice, pero ¿cómo existe esto? Esto es un gran milagro, ¿verdad? El milagro de Dios. Es decir, estamos apuntando aquí al signo. Esto significa que, yo veo que. Mirá todos los insectos, lo más pequeñito, no sé lo que vos quieras. Andás mirando lo pequeño y ves esa maravilla de Dios impregnada, sellada en la naturaleza. Ahora te pones ante el infinito, aquello que no podés abarcar porque pasa totalmente toda nuestra capacidad, imagínense. Entonces ahí nosotros nos estamos encontrando en qué cosa. Y nos estamos encontrando también, ¿verdad?, en un signo de una maravilla impresionante de la presencia de Dios. Ahora, las intervenciones no habituales de Dios en la historia, estas a su vez son creación renovada continuamente, la misma creación, entonces que se va renovando. Esto también como un signo, ¿verdad?, de la presencia de Dios. Algo que muere, pero después de repente va surgiendo de nuevo una misma plantita, por ejemplo, ¿verdad? O si no, una planta que va creciendo, pues vos ya sabés que a su lado ya está saliendo el hijito, decimos, la plantita chica. Sabemos que esta morirá y surgirá la otra. Entonces, en este sentido, es la misma naturaleza, somos nosotros mismos. Entonces, el mismo milagro de la vida, el milagro de lo que somos nosotros, el milagro de la procreación, el milagro que nosotros mismos entonces colaboramos, ¿verdad?, con Dios para que exista este milagro. Esto es lo más lindo, ¿verdad? Y esto es lo que mira también la Biblia. Entonces la Biblia no mira simplemente a un desafío contra la naturaleza, ¿verdad? Aun cuando un historiador hoy considere como ordinaria y explicable eso, ¿verdad? Sin embargo, este es un milagro. Es el milagro del amor de Dios. Podemos explicar las causas, las razones de dónde viene, pero después, cuando uno comienza a buscar el fondo, y de dónde, y atrás, llega en un momento en el cual nos encontramos ante aquello que incluso Aristóteles le llamaba el motor inmóvil, es decir, alguien que tiene que dar el punto, la partida a todo, a esta maquinaria de milagros, por decirlo así, ¿verdad?, que después se van sucediendo en la naturaleza. Bueno, la Biblia ignora las distinciones modernas de lo que nosotros hoy podemos hablar, ¿verdad?, entre acciones providenciales, causas naturales excepcionalmente convergentes, acción divina que sustituye el funcionamiento de los agentes naturales o causas segundas. Concentra la mirada del creyente en el elemento esencial, común a todas nuestras categorías: la significación religiosa de los hechos. Atención. Entonces, los milagros se centran principalmente, según la Biblia, en la significación que para nosotros es lo esencial. Esta significación religiosa, es decir, nosotros,
a todas las cosas que van sucediendo le damos ese sentido religioso. Detrás de esto hay algo más. Entonces no es simplemente mirar ese milagro porque se puso o fue contra la misma naturaleza. Porque, como dice la gente, existe también otras expresiones muy nuestras, ¿verdad? De que existen los milagros, existen, así te dicen, ¿verdad? De que existen los milagros, existen. Ahora, ¿quiénes somos nosotros ante esta inmensidad justamente de lo que significa el gran milagro de la vida, el gran milagro de la creación? Eso es lo que te quiere decir la Biblia. Y a través entonces de estos milagros, porque no hace distinción, dice la Biblia como tal, sino que la Biblia como tal lo único que quiere acentuar es esta significación religiosa de los hechos. Es decir, creyó tanto esta persona, y ahí está la significación, ¿verdad?, que la Biblia te está poniendo y te está redactando. Tanta es la fe de esta persona que se realiza ese milagro en aquello que creyó. ¿Se acuerdan que Jesús, por ejemplo, le dice a ese centurión, le dice, vete tranquilo, yo no soy digno que entres en mi casa, le dice Jesús. Bueno, está bien. Tenés, ¿verdad? Y entonces dice que en ese preciso instante se cura, ¿verdad?, ese servidor. Ahora, el autor sagrado, en este caso, si solamente está queriendo acentuar la significación religiosa verdaderamente de este hecho, no es que está apuntando a la significación de que se haya curado el servidor. ¿Dónde está apuntando? ¿Cuál es la significación religiosa de lo que sucedió en todo caso? La significación principal está en la fe de esa persona que viene y que le pide el milagro a Jesús en este caso. Tanta es la fe entonces. Jesús después, como continúa el Evangelio, justamente le dice, no he visto tanta fe ni en el propio Israel. En los judíos mismos no he visto tanta fe como en este, que es de tierra pagana. Es decir, que los hechos, los milagros, apuntan principalmente en la Biblia, a la significación de los hechos. Y esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Entonces no vamos a estar peleándonos tanto y decir, sucedió o no sucedió, fue así como lo que fue, como lo que, sino que apuntamos el significado religioso que para nosotros hoy nos dan todas estas explicaciones y todas estas intervenciones de Jesús, de Dios en la vida del hombre. ¿Por qué? Porque justamente en ese ejemplo que hemos dado, ¿verdad?, lo que se está acentuando no es tanto el milagro como tal de la curación, sino que es ese gran milagro de la fe de esa persona, de esa adhesión total entonces al Señor. Agustín, por ejemplo, continúa también diciendo, con los ojos de la fe, ahí está, reconoce tanto en el crecimiento de la mies como en la multiplicación de los panes el sello del amor y del poder divino. Multiplicación de los panes. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿Es la multiplicación verdaderamente de los panes? ¿O es la fe que ellos tenían de que a través del pan se podía multiplicar a tanta gente? Porque la significación dice otra cosa, que cuando uno es tan generoso y cuando uno pone todo en manos del Señor, y cuando uno es generoso porque Dios le inspira eso, nosotros podemos hacer maravillas. Es el signo de la multiplicación de los panes. Cuando nos queremos, nosotros podemos multiplicar. Los panes quiere decir eso. No porque el pan va apareciendo, sino que porque nosotros hacemos de todo para dar de comer, para ser generosos con nuestros hermanos. Y bueno, seguiremos reflexionando sobre esto. Hay mucho más que reflexionar sobre lo que significan los milagros. Hay que dar todas unas lecciones, 2-3 semanas a hablar un poco sobre esto. Pero así nos vamos despidiendo por el día de hoy de Ñande Yarañe Dominical. Que el Señor les bendiga a todos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí Ñande Yarañe en su edición dominical presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas.